Hoy en el recuento sale a la luz un nuevo video del Galaxy Fold donde alguien lo está manipulando y muchos están criticando el doblez de la pantalla. Además, Black Shark aclara que no es una compañía de Xiaomi. También Apple renueva sus AirPods finalmente. Además, hablamos de los precios oficiales de reparación del Galaxy S10 de su pantalla. Y para terminar, Google presenta su nueva plataforma para jugar, para gamers, Stadia. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté qué especialidad preferirías en un smartphone, si un smartphone especializado en gaming o en fotografía y video. La mayoría de ustedes prefiere un dispositivo para jugar. La verdad, yo prefiero para tomar fotos y grabar. Bueno, vámonos a la primera noticia porque parece que llega una nueva oleada de críticas para el Galaxy Fold. En este caso porque finalmente se ha revelado un video de un usuario convencional, por así decirlo, porque hasta el día de hoy solo habían salido videos oficiales manejados por Samsung y en este caso al parecer están criticando que se muestra el doblez de la pantalla, que se nota ahí, cosa que por supuesto me parece totalmente normal. Sin embargo, a muchas personas esto les está causando molestia e inconformidad, diciendo que por lo que cuesta el dispositivo ya no debería mostrar ahí el pliegue. No sé con qué tecnología quieren que Samsung haga eso. Sin embargo, como te digo, las críticas están fuertes, aunque para ser muy sinceros se me hace muy extraño que la crítica sea tan dura contra Samsung y en el caso de Huawei no se hayan mostrado tantas críticas, sobre todo cuando Huawei ya ha dejado que otras personas manipulen su Mate X y se muestra de igual forma un pequeño doblez o una arruga en el doblez de la pantalla, lo cual, repito, me parece totalmente normal. Pero bueno, tal vez esto está pasando porque precisamente Samsung no ha dejado que otras personas manipulen su Galaxy Fold, solamente se ha visto en vitrinas y en este caso causa mucha curiosidad cuando finalmente sale un video de un usuario más normal, que en este caso hasta pone su número de WhatsApp y su Facebook porque se dedica a desbloquear celulares. En fin, pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Black Shark, que de hecho recientemente te conté de su nuevo dispositivo en la generación más reciente y hasta el momento todos dábamos por hecho que era una compañía de Xiaomi, y es que es difícil estar con la información 100% correcta cuando viene desde China. En este caso hacemos una aclaración, ya que Xiaomi solamente tiene el 46% de Black Shark, ya que es un inversor. Entonces Xiaomi no es dueña de Black Shark, simplemente en el año 2018 Xiaomi realizó esa inversión, pero la marca nació desde el 2017, entonces es incorrecto decir que sea un smartphone de Xiaomi, aunque probablemente muchas personas estén afirmando eso y continúen haciéndolo. Sin embargo, se ha aclarado que son empresas diferentes, tienen líneas de producción independientes, marcas independientes, sus departamentos de ventas, marketing e investigación y desarrollo son independientes. Entonces nos queda claro, estas marcas son independientes. Pasemos a la siguiente noticia. Apple lleva toda la semana renovando catálogos y en este caso de igual forma, sin un evento y sin nada, solamente un comunicado de prensa, Apple ha renovado sus AirPods. Ahora llega la segunda generación, trayendo ahora un estuche con carga inalámbrica, tal como por ejemplo los audífonos de Samsung, y en este caso ahora sí serían compatibles con un cargador que Apple presentó desde hace tiempo que no ha salido a la venta, el AirPower, que todos han criticado. Además tiene el nuevo chip H1 que se supone hará que el audio sea más eficiente, incluso para detectar la frase "Oye Siri". Incluso gracias a la incorporación de este chip va a mejorar también la autonomía, ofreciéndote ya hasta 50% más de tiempo en conversación a través de llamadas, pero por supuesto los precios también suben si quieres el estuche inalámbrico. Los AirPods con estuche estándar cuestan $159, con estuche inalámbrico $199
y si quieres únicamente el estuche de carga inalámbrica te va a salir en $79. En México, los AirPods con estuche de carga inalámbrica tendrán un precio de 4,499 pesos y con el estuche normal 3,599 pesos. Parece que en México no se vende el estuche de carga inalámbrica de forma independiente. Y ya que hablamos de precios, déjame contarte los precios oficiales que tendrá la reparación de la pantalla de los Galaxy S10 en China, y eso por supuesto nos podría dar una referencia de los precios que tendrá reparar este elemento en otras regiones. Por supuesto serán superiores seguramente. Por ejemplo, para reparar la pantalla del Galaxy S10e el costo será de aproximadamente $800. Para reparar la pantalla del Galaxy S10 normal el precio será $960 y finalmente del modelo Plus tendrá un precio de $1,060, un precio exageradamente caro. Te preguntarás por qué es tan elevado el precio. Por supuesto, porque su pantalla es el componente más caro. Como sabes, es Dynamic AMOLED, ya la pura tecnología de la pantalla es cara. Además tiene recorte, que Samsung le ha llamado Infinity O, para albergar las cámaras. Y para rematar con esta tecnología, tendrías que reemplazar también el lector de huellas debajo de la pantalla. Entonces, por eso el precio termina siendo demasiado elevado. Así que más te vale que cuides muy bien ese dispositivo si es que lo acabas de comprar o piensas comprarlo. Y vámonos a la última noticia, porque Google sorprendió el día de ayer presentando su nueva plataforma de gaming. Algunas personas pensaban que presentaría una consola, sin embargo, en este caso se trata de una plataforma llamada Stadia que te permitirá jugar e incluso crear videojuegos, todo esto a través de internet. Por lo tanto, no necesitas comprar una consola, simplemente necesitas una computadora, tablet o teléfono, incluso televisión que tenga acceso a internet, y así de fácil tendrías toda la potencia de una gran consola. Y es que incluso durante su presentación se compararon con la PlayStation Pro y el Xbox One, diciendo que Stadia contará con una velocidad de procesamiento de gráficos de 10.7 teraflops comparado con los 4.6 del PlayStation Pro y los 6 del Xbox One, así que prácticamente los duplica. Por lo tanto, te ofrecería una potencia incomparable. Sin embargo, no dieron detalles de los requisitos de conexión que se debería tener, porque por supuesto hacer streaming en 4K a 60 fotogramas por segundo no es algo que sea muy sencillo en cualquier conexión de internet. Por lo tanto, por el momento esta plataforma no estará disponible para todo el mundo. De hecho, tampoco se anunció una fecha específica, solo se dijo que llegará en este año a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y gran parte de Europa. No se especificó algún país. Y por supuesto lanzaron un control especial, aunque no es necesario para que juegues, simplemente es si lo quieres adquirir, que de hecho tiene un botón para llamar a Google Assistant o incluso un botón para iniciar una transmisión hacia YouTube, porque sí, también te va a servir para hacer streaming hacia algún canal y que todos puedan ver cómo estás jugando. Lamentablemente no se anunció un precio de este servicio, lo más probable es que sea una suscripción mensual, así que ahora no tendrías que comprar una consola, sino simplemente pagar tu suscripción mensual y disfrutar del contenido. No se mencionó también si los contenidos se van a adquirir por separado o te los van a incluir, pero lo cierto del caso es que no tendrías que descargar los juegos y esperar a que terminen de instalarse, sino simplemente ejecutarlos, porque todo se ejecutará desde un servidor. Así que la propuesta de Google es muy interesante, pero por supuesto tardaremos en verla seguramente en varias regiones, sobre todo por la limitación de la velocidad de conexión a internet. ¿Qué te parece si participas en la encuesta y me dices si tú prefieres el videojuego en consola o ahora a través de streaming con una conexión a internet? Espero que te haya gustado este video. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.